Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 103 Los méritos de la locura. Un dolor punzante le atravesaba el ojo de vez en cuando, pero a pesar de ello podía ver con claridad. Este dolor era similar al que sentía cada vez que Alus utilizaba su habilidad especial, Graite, así que, en ese sentido, estaba acostumbrado. Sentía como si algo nadara en su globo ocular. Alus exhaló y pudo sentir que su cabeza se despejaba como cuando cambiaba de marcha en su mente. El dolor en el ojo se desvaneció gradualmente a medida que la información innecesaria se iba apagando. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan despejado. Cuanto más clara se volvía su mente, más se movía su cuerpo sin vacilar. De hecho, en comparación con antes, ahora era capaz de matar con eficacia a más enemigos. Alus estaba totalmente concentrado en sí mismo y en controlar la cadena desde su AWR. No iba a dejar escapar lo que le quedaba de racionalidad. Si lo hacía, no sería diferente de los demonios. Pero aún así, era un simple proceso de repetir procedimientos familiares, igual que cuando trataba con demonios. La espada Night Mist estaba cubierta con el hechizo Dimensión Srast, contra el que era imposible defenderse con medidas normales. Aún así, aparecieron más enemigos, trepando sobre los cadáveres de sus aliados muertos. Es fácil tratar con enemigos que no hablan, dijo Alus. Tras abatir a uno o dos enemigos, sacó despreocupadamente la palma de la mano, cubierta por completo de maná, y su ataque aplastó el brazo de un hombre que sostenía una hoz, haciendo que el hueso sobresaliera. Sin embargo, el hombre ni siquiera emitió un gruñido de dolor. Simplemente agarró su hoz con la boca y atacó una vez más. Varios lo siguieron. Alus lucía una sonrisa intrépida, pero tenía una mirada dubitativa. Los asesinos vestidos de negro atacaron desde todas las direcciones. Alus contrarrestó su ataque, pero al momento siguiente. ¿Qué están haciendo?, los increpó Noir, haciendo que los hombres de túnica negra dejaran de moverse. Al instante siguiente, se apartaron y, desde el centro, un cuerpo desgarrado cayó al suelo. Pero por alguna razón no era Alus. Era el hombre con una hoz en la boca, que había saltado sobre el primero. Buen trabajo. Sonó una voz fría que hizo que Cruel Said mirara detrás de ellos. Al momento siguiente, la cadena de Night Mist dejó escapar una luz de maná y formó un círculo que los rodeó a todos. Alus utilizó Shuffle para cambiar de lugar con un enemigo y siguió atrapando a varios enemigos en una barrera. La barrera circular se expandió hacia el cielo, atrapando a los enemigos en lo que era como una torre redonda. Solo necesitó unos segundos. Hábiles o no, eran meros asesinos. Para Alus era fácil crear una barrera que nunca podrían romper. Todo lo que quedaba era aniquilarlos a todos. Nadie podría detenerlo. Esa era la base del Magic Master que era Alus. Sus emociones se habían congelado. Y su fría conciencia rápidamente buscó y construyó un hechizo más letal. Sword of Eclipse. Una enorme espada que parecía hecha de piedra apareció de repente en el cielo. Como manipulada por un hilo invisible, la punta de la espada se dirigió hacia el centro de la torre barrera que Alus había hecho. A continuación, la enorme espada empezó a caer. Aplastó a todas las personas atrapadas y a las barreras. La tierra tembló por el impacto y salió disparada hacia arriba, y se oyó un profundo y grave estruendo. La espada gigante provocó un pequeño terremoto y, una vez cumplido su objetivo, se disolvió en partículas de maná. Un olor metálico sopló con una nube de polvo, y solo aquellos que habían estado en campos de batalla duros y brutales podrían haber sido capaces de decir que era el olor de la carne aplastada. Loki y Tesfia vieron la anormal batalla desde la espesura. Era un espectáculo tan espantoso que dudaron en mirar. Loki apenas podía mirar. La abrumadora presión de Alus le hacía querer bajar los ojos. Apenas sentía miedo cuando luchaba contra los demonios, pero el miedo que sentía ahora era como si su cuerpo estuviera petrificado. La idea de intervenir apenas se le pasó por la cabeza. Nadie de los presentes quería acercarse. El campo de batalla solo tenía un resultado preparado. No había espacio para unirse y ayudar a Alus. No era el tipo de situación en la que podían cooperar. Lo único que podían hacer era vigilar la pelea. Por eso Loki se negó a apartar la mirada. Estar aquí significaba que se enfrentaba esencialmente a una prueba en la que sería testigo del lado oscuro de Alus. La conciencia de que había tomado la decisión era lo que sostenía sus piernas temblorosas. Loki sabía que no era necesario que ayudara, o más bien que no había forma de que ayudara. La intención asesina de Alus enviaba el mensaje alto y claro de que no necesitaba ayuda. El propio Alus no dijo nada,
pero Loki comprendió que estaba impidiendo que Loki y Tesfia recorrieran con él este camino empapado de sangre. Tesfia también observaba en silencio. Le temblaban los hombros, pero observaba la espantosa escena. Alus no la obligó, pero ella estuvo de acuerdo con Loki. Así que, por mucho que su intuición lo rechazara, no podía apartarse. En el pasado, luchó contra los muñecos de Godma. Ella misma mató a algunos, pero esto era diferente. Contra enemigos que habían perdido la conciencia y no eran más que marionetas utilizadas para el mal, al menos podía usar la excusa de que les estaba mostrando misericordia. El cerebro de Tesfia se estremeció, y la imagen de los profesores de la academia cayendo presa de los convictos fugados pasó por su mente. La escena que tenía delante era parecida, pero diferente. Era un auténtico atropello unilateral. Ni siquiera era una demostración para dar ejemplo. Eran solo vidas siendo borradas. Debido a la abrumadora diferencia de poder, Alus tenía pleno control sobre la vida y la muerte. Por muy brutales que fueran los asesinos, para él no eran más que poca cosa. Eso estaba claro viendo cómo había hecho retroceder a Loki y ni siquiera había pedido ayuda a la familia Fable o a Besaist. Con alguien tan fuerte como él, era imposible que rivales de este nivel pudieran tocarlo. El Alus que veía ahora mismo distaba mucho del Alus Reijin que Tesfia conocía. Ni siquiera dudaba en quitar vidas. Era como una máquina, produciendo muerte en masa mientras continuaba su matanza en silencio. En todo caso, parecía que elegía métodos crueles a propósito. A Tesfia le crujieron los dientes y apretó los puños hasta que la piel se le puso blanca, pero consiguió quedarse donde estaba. Incluso entonces, finalmente se apartó inconscientemente de la triste visión de las vidas que estaban siendo arrebatadas frente a ella. Así que tú también eres así, dijo Loki. La voz triste de Loki sacudió la mente de Tesfia. Así que rechazas el camino que recorrió Sir Alus. Esta es la verdadera forma del más grande Magic Master. ¿Estabas quizás viendo un sueño? ¿Crees que una fuerza de la que cualquiera estaría celoso podría usarse libremente? ¿Que todos te alabarían y mimarían? ¿Cuánta sangre negra se ha derramado y cuántos gritos de los diezmados ha oído mientras caminaba por las profundidades del infierno? Esta es la realidad. Esta es la verdad. La palabrería no va a salvar el mundo. Cuando nos conocimos, te dije algo, que no entendías lo mucho que Sir Alus ha contribuido a este país. ¿Creías que Sir Alus podía llegar a donde está ahora sin ningún sacrificio? A Tesfia le dolieron las palabras y se mordió el labio. Podía haberse dado cuenta vagamente de que existía un mundo así, pero era cuidadosa y meticulosamente protegida por la gente que vivía en paz. Tesfia probablemente se enfrentaba a algo a lo que todos miraban de reojo. Era cierto que probablemente ella no había intentado conocer a fondo a Alus. Solo se había conformado con lo que podía ver. Eso es demasiado cruel, la voz apenada de Loki sacudió a Tesfia. Puede que ella fuera la que más pena sintiera en aquella situación, porque estar al lado de Alus significaba aceptarlo todo. Loki se negó a apartar la mirada de la lucha de Alus y forzó sus palabras. Eso es demasiado triste. Ha cargado con todo esto él solo todo este tiempo. Nadie quiere matar a otra persona. Por eso quiero disminuir la carga de Sir Alus aunque sea un poco. Quiero llevar su karma y oscuridad junto con él. Pero yo... Loki dijo lo que pensaba, conteniendo las lágrimas con una mirada dura. En efecto, la razón de ser de Loki era utilizar su vida para él. Pero ella también temía tanto a la oscuridad de Alus como a sus tremendas tareas. Y era muy consciente de que aún le faltaba. Debió de empezar tras el incidente de Balmes. El deseo de Loki de salvar a Alus había crecido hasta el punto de que ella no podía soportarlo. Había crecido hasta el punto de desafiar sus intenciones. Seguramente era una forma de ego, pero si se le podía perdonar, le gustaría llamarlo una forma de amor. Después de todo, ella más que nadie quería que él fuera feliz. Pero probablemente sería incapaz de salvarlo ella sola. No sería capaz de soportar la pesada carga que él llevaba. La escena que se desarrollaba ante ella le recordó a Loki lo pesada que era la carga que llevaba. Por eso necesitaba a alguien que ayudara a Alus, alguien que hubiera establecido una conexión y pasado tiempo con él en la academia. Era frustrante admitirlo, pero estaba claro que era la verdad. Por eso, que Tesfia se viera como se veía ahora, aunque solo fuera por un momento, entristeció mucho a Loki, pero se limitó a seguir observando el combate de Alus. No miró para confirmar que los hombros de Tesfia seguían temblando. Tesfia tenía que tomar una decisión. Respiró hondo e intentó calmar los temblores de su cuerpo. A continuación, se espoleó y, como si quisiera copiar lo que probablemente estaba haciendo Loki, abrió lentamente los ojos cerrados. Sentía el peso de los párpados y, sobre todo, el corazón caliente y dolorido. También se sentía avergonzada de sí misma.
Seguir a Alus significaba ver el mismo mundo que él. Pero mirar hacia otro lado significaba que ella no sería capaz de cuidarle las espaldas. Por cruel y despiadado que fuera el camino que Alus había recorrido hasta ahora, seguía allanando el camino, paso a paso. Así que esta vez, al abrir los ojos, Tesfia incluso abrió la mente y miró claramente a Alus. Grabó a fuego en sus ojos cada una de sus acciones y registró su forma de vida. Los ojos de Tesfia brillaban con una voluntad honesta y dedicada. Ella estaba mirando el mundo real y mirando su espalda en el verdadero sentido de la palabra. El viento soplaba sobre el campo de batalla manchado de sangre. El inquietante silencio fue roto por la alegre voz de Noir. Ja, ja. ¿Qué acabas de hacer? A pesar de las salpicaduras de sangre que danzaban por el aire, parecía encantada. A pesar de que casi todos sus subordinados habían sido aniquilados, era casi seguro que estaba lo suficientemente loca como para disfrutar de la situación. ¿Quién sabe? No tengo intención de revelar mis trucos, dijo Alus. Qué aburrido. Pero hay una cosa de la que estoy segura después de ver tu actuación, dijo Noir. Haciendo crujir la ropa, se acercó rápidamente y lanzó su gran guadaña contra Alus desde arriba. Soy la más adecuada para matarte. Alus bloqueó inmediatamente el ataque con Night Mist. Saltaron chispas y sonó el metal al cruzarse las espadas. Noir parecía de repente una loca, pero Alus se la quitó de encima con la mayor serenidad. Fue entonces cuando su ojo derecho empezó a dolerle de nuevo. Afortunadamente, no tenía problemas de visión, pero sin duda algo iba mal. Alus retrocedió ligeramente y giró el cuerpo para lanzar el siguiente golpe. Noir dio una voltereta en el aire y aprovechó la fuerza centrífuga para lanzar un ataque de seguimiento, provocando otro choque entre su gran guadaña y Night Mist. Se oyó un chirrido metálico cuando las armas rebotaron la una contra la otra y se inició una lucha encarnizada. La gran guadaña de Noir recordaba a una luna creciente. A veces aprovechaba su forma curvada para lanzar afilados ataques por detrás de Alus. Sin embargo, Alus predijo y esquivó incluso esos ataques invisibles. Eso fue algo inesperado, y Alus sintió que algo estaba mal, pero la intención asesina de Noir era simplemente demasiado pura. Cuando el oponente era un luchador fuerte como Alus, que había librado muchas batallas en el pasado, podía leer fácilmente las intenciones de sus oponentes incluso cuando mezclaban fintas. Incluso ahora Alus utilizó un agarre invertido para bloquear un ataque por la espalda, sintiendo el impacto que esperaba. Entonces percibió el siguiente ataque y se agachó, y tal y como esperaba, la hoja mortal pasó por encima de él. Pero cuando vio caer un mechón de pelo, Alus se dio cuenta de que algo no iba bien. Ese era un ataque que debería haber podido esquivar perfectamente hace 3 movimientos. ¿Los ataques son cada vez más rápidos? No. La distancia entre ellos se estaba reduciendo gradualmente. Le había parecido muy honesta para ser una asesina, pero esa impresión empezaba a cambiar. Noir era como una cazadora veterana que iba acorralando a su presa con cada golpe. Sus armas eran una gran guadaña y una espada corta. Noir tenía mayor alcance, pero Alus había aprovechado las aperturas que había visto. A pesar de eso, la ventaja que había acumulado había desaparecido en algún momento, y cuando se dio cuenta estaba perdiendo poco a poco el equilibrio. Algo iba mal. Cuando se dio cuenta, su mente se puso en marcha y empezó a analizar la situación. Alus trató audazmente de acortar la distancia. La gran guadaña de Noir tenía mayor alcance, pero eso la hacía menos maniobrable. Como tenía una hoja pesada y un mango en forma de lanza, debería ser difícil luchar contra alguien de cerca. Se dio cuenta de que si recibía algún tipo de ataque mágico, podría descubrir la identidad de lo que estaba mal. Por alguna razón, Noir permitió que el acercamiento de Alus no fuera desafiado. Y eso, en cambio, puso a Alus algo ansioso. Era imposible que Noir no supiera de su desventaja a tan corta distancia. Como era de esperar, Noir respondió al movimiento de Alus. Cambió de mano, dio un paso atrás, y tiró de la gran guadaña. Tirando del arma hacia atrás directamente llevó a un ataque. La hoja brilló mientras se acercaba al cuello de Alus por detrás. Si Alus se quedaba en su sitio, sin duda le cortaría la cabeza, pero dio más pasos hacia adelante, pegándose al Noir en retirada, y evitando el ataque mortal. Noir destacaba en el combate cuerpo a cuerpo, pero Alus era mejor. Alus juzgó que, en el mejor de los casos, tenía más o menos el mismo nivel de habilidad que Loki, mientras se inclinaba hacia adelante y blandía Night Mist. Una espada corta tenía una clara ventaja a esta distancia, así que le resultaría difícil evitar el siguiente ataque. Sin embargo, cuando vio a Noir por el rabillo del ojo, ella estaba perfectamente tranquila, sin forcejear ni dejarse llevar por el pánico. No mostraba ningún signo de arrepentimiento por haber sido ingenua, ni ningún miedo a la muerte que se acercaba. Si Alus tuviera que describirla, era el rostro de alguien que había incorporado por completo la vida y la muerte a su rutina diaria. Era como mirarse en un espejo. Le faltaban todo tipo de cosas. Tenía poco apego a su vida. En cierto modo, Alus estaba mirando a sí mismo, y sintió algo parecido a la simpatía. Pero eso no iba a hacer que se detuviera. El sentimentalismo era inútil en un combate a muerte.
Pero era una pena. Alus siempre estaba lo bastante cerca como para no fallar nunca, y no se equivocaría. Él ya sabía lo fácil que terminaría. Su intervención solo había sentado las bases. Quizá por eso el espacio en blanco de su mente se convirtió en una abertura en la realidad. Su sensación le dijo que estaba tirando de su brazo derecho hacia atrás, cortando en diagonal hacia arriba, que atravesaría a Noir y acabaría con todo. Con eso el ejército privado de Morval sería completamente pisoteado. El escenario y el resultado eran descaradamente claros. Sin embargo, por alguna razón, el brazo de Alus no se movió. A pesar de darse cuenta del extraño fenómeno, la espada de Night Mist no se movía. Su mano se había detenido antes de golpear a un enemigo al que debía matar. Naturalmente una acción tan estúpida fue una gran apertura. Alus apenas esquivó el contraataque de la gran guadaña, y su frente fue cortada. La sangre fluía sobre su ojo derecho. Alus parecía conmocionado, no por el contraataque sino por el extraño fenómeno. Retrocedió, pero no le dio tiempo a pensar, ya que Noir se abalanzó sobre él. Los pocos supervivientes de antes aparecieron de alguna parte y lo rodearon. Sin embargo, Alus no se inquietó por las circunstancias adversas. Solo pensó, ¿qué es esta situación? Como antes, emociones que nunca deberían surgir en una situación de vida o muerte intentaban mezclarse a la fuerza. Era una sensación nauseabunda, como si todo en él se hubiera transformado inesperadamente y sus componentes principales se hubieran dividido en pensamientos, corazón y cuerpo. Tenía ganas de vomitar. Estaba harto. Había empezado a perder de vista quién era. Claro que su nueva vida en la academia había sido muy dura, pero incluso así sus experiencias habían sido nuevas y refrescantes. No podía negar que hubo momentos en los que sintió que la vida en la academia podría haber sido una porción de diversión y felicidad apropiada para su edad. Pero ahora le parecían un estorbo. Debían de ser lo que había creado esta situación. ¿Había sido así antes? No, eso está mal, dijo Alus, negándolo. Los demonios eran una cosa, pero cuando Alus se cobró su primera vida humana, puede que sintiera algo al principio. Después de eso, intentó no pensar en ello. No tenía sentido pensar en ello. Alus se sumergió en sí mismo y extrajo su esencia de Magic Master del fango de las emociones. Finalmente, el ambiente empezó a cambiar. Hasta los que no eran Magic Masters pudieron sentirlo. A todos los presentes se les puso la piel de gallina y un sudor frío les recorrió la espalda. La presión que sentían era diferente de la hostilidad o la sed de sangre. Era como si ni siquiera se les permitiera estar en el ring de la vida y la muerte. Era como si no fueran más que platillos en un plato, esperando a ser consumidos, ni siquiera se les permitía encogerse de miedo. Era una superioridad absoluta. Loki, sigues aquí, ¿verdad? Llévatela contigo y retrocede un poco más. Los hombros de Loki saltaron ante la voz de Alus. De acuerdo. Respondió en voz baja por reflejo, pero afortunadamente su voz no llegó a oídos del enemigo. Al mismo tiempo, la abrumadora intención asesina que rodeaba a Alus aumentó. Y Loki, que había oído su voz, fría y afilada como una cuchilla, se liberó del hechizo que la ataba y se puso en movimiento. Agarró a Teskia que tenía a su lado mientras se alejaba de un salto. Mientras huía a toda velocidad, Loki se estremeció. Por primera vez, sintió un miedo increíble hacia Alus. Aquel lado desconocido de él la asustaba sobremanera. Ese hecho la avergonzó, y Loki miró hacia atrás, incluso cuando corría. El enemigo seguía mirando fijamente a Alus y solo a Alus. Tragados por su abrumadora intención asesina, incluso los asesinos Cruel Sait eran incapaces de moverse. En el momento siguiente, su intención asesina finalmente se convirtió en realidad. Mientras se liberaba una temperatura extremadamente baja, Disper Execute. Fue una indiscriminada y fría estampida de muerte. El propio espacio se congeló, y el aire comprimido y helado se convirtió en innumerables carámbanos. Como si explotaran, los carámbanos cayeron como lluvia y acribillaron a los enemigos mientras se desplomaban, inmovilizándolos contra el suelo. Cuando sopló el viento polar mezclado con sangre roja, Loki miró al centro de la tormenta y sintió como si le aplastaran el corazón. Los ojos de Alus eran como un vacío, y mirarlos resultaba escalofriante. Los ojos negros de Alus no prestaban atención a sus oponentes muertos. En ellos había una frialdad fuera de este mundo. Se había asimilado tanto a la oscuridad que Cruel Sait parecía simpático en comparación. Era como un ángel de la muerte que proclamaba el fin de todo. La tormenta de hielo de la muerte sopló mientras Loki y Teskia observaban, conteniendo la respiración. Entonces llegaron Froze y Besaist. Aunque tarde, percibieron la atmósfera inquietante. Antes de ver a Alus, Froze se percató del furioso hechizo. «Eso es. Disper Execute», exclamó Froze con los ojos muy abiertos. Ese, sin embargo, es un poco diferente de lo que está registrado en la enciclopedia de hechizos. Como antigua comandante y experta en magia de hielo, Froze sabía lo que eso significaba. Cambió la construcción a la mitad. Y pensar que ese hechizo podía estar tan perfectamente arreglado. Fue allí cuando por fin divisó a Alus en el espantoso campo de batalla, tembló de miedo y tiró del traje que llevaba puesto. Selva arrugó la frente. ¿Es ese Sir Alus? Creía que al final acabaría así, pero...
El aspecto de Alus superó con creces las expectativas de Selva, que contuvo la respiración. Sabía que ese chico era extraordinario, pero esto va más allá de lo que un humano puede hacer. O mejor dicho, es como si hubiera renunciado a ser humano, dijo Miltria, que los había seguido lentamente, encogiéndose de hombros. Aún así, esta situación no es buena. Alus. Froze intentó adentrarse en el caos cuando Visais la detuvo, con tono cortante. Alto, Froze. Si te acercas a él ahora solo conseguirás quedar atrapada en esto. Aunque sus palabras la detuvieron, no se molestó en ocultar su disgusto mientras le preguntaba. ¿Sabes lo que está pasando? Visais, ¿qué le has hecho? Lo había adivinado vagamente. Desde que apareció como amigo de su hija, había investigado y aprendido bastante sobre Alus. Pero pensar que era a este grado. El anciano mayordomo a su lado había pertenecido una vez a la oscuridad que era Acerca, y sin embargo había conseguido volver al sol. Pero en comparación con Selva, la sombra en la que estaba envuelto Alus era mucho más oscura. Era como si algo dentro de él se hubiera hecho añicos de tal forma que nunca volvería a la normalidad. Es tal y como imaginas. Ni Berwick ni yo tenemos justificación alguna, dijo Visais apenado. En cierto modo, era inevitable que el trabajo sucio hubiera llegado a Alus. Había muy pocos Magic Masters que pudieran tratar no solo con demonios, sino también con criminales. Todo empezó cuando se asignaron trabajos sucios a los chicos y chicas del programa de entrenamiento secreto del ejército. Algunos incluso se aventuraron en inhumanos experimentos tabú y utilizaron a sujetos de prueba como cazadores. Todo eso salió a la luz cuando Berwick se convirtió en gobernador general, pero Alpha todavía no había cortado del todo sus lazos con esas oscuras costumbres. La toma de posesión de Berwick también coincidió con una gran invasión de demonios, por lo que se consideró un pequeño sacrificio que se tenía que hacer. Nadie en su sano juicio querría que los niños se convirtieran en asesinos, pero Alus era demasiado excepcional, incluso de niño, así que era perfectamente apto para el trabajo. Era casi perfecto, y la tasa de finalización de sus trabajos era casi del 100%. Incluso los enemigos políticos de Berwick, que detestaban su espeluznante existencia, no tuvieron más remedio que reconocer su valía y renunciar a intentar deshacerse de él. Por eso nunca pudieron frenar de verdad su utilización. Al final, Berwick lo empujó hacia la academia por una especie de afecto paternal, con la esperanza de que fuera bueno para él. Con la condición de que lo seguirían enviando a misiones, pero si Alus quería recuperar lo que había perdido, sería su última oportunidad. Sin embargo, puede que ya fuera demasiado tarde. Alus fue una vez subordinado de Visais, y lo había visto sonreír varias veces. Pero con el paso del tiempo su sonrisa se fue perdiendo, y un vacío empezó a ocupar su lugar. Pero, ¿realmente no se había dado cuenta? Visais respondió a su propia pregunta. No, por eso había escupido una vez una frase tópica sobre Alus volviéndose más humano mientras se sentía inconscientemente aliviado, sintiendo como el peso de sus pecados se había hecho un poco más liviano. Froze parecía querer disparar a Visais, y él lo aceptó en silencio. Se había retirado en parte por su hija. Y como madre, había estado especialmente en contra del programa de formación Magic Master. Pensando en ello, parecía haber evitado naturalmente el tema durante cualquier reunión entre los tres pilares. Simplemente tenía demasiado talento. No es que sea una gran excusa, Visais dijo lo que pensaba, llenando su expresión de angustia. Así es. Ya veo, Froze era inteligente y eso le bastó para comprender. Pero limpiar después será un fastidio. Sobre todo porque él está involucrado. Mirando a su alrededor, Froze vio a un hombre amargado con la cara llena de sudor. Estaba protegido por un puñado de guardias, pero era bastante impresionante cómo seguía siendo tan arrogante, teniendo en cuenta el aprieto en el que se encontraba. Has cometido una tontería, Morval. Pero ya se acabó. Haz que tus tropas retrocedan antes de que sean aniquiladas, dijo Visais. No seas estúpido. Morval replicó ferozmente. Ese chucho que tú y Berwick han mantenido es el que saltó sobre mis hombres y está enloqueciendo. Tantos de mis élites han perdido la vida aquí, ¿y cómo vas a compensarlo? Su obstinada insistencia en ser el agraviado exasperó no solo a Visais, sino también a Froze y a los demás. Por Dios, ¿es esto una especie de pelea entre cachorros hambrientos de sangre? Por lo que veo, esa chica que lucha contra Alus utiliza el elemento oscuridad, o más concretamente, magia de interferencia mental. ¿No es así, mayor general? Señaló Miltria despreocupadamente mientras se frotaba los hombros. Que no estés contento con los resultados del Tembram no significa que puedas echarle encima a alguien extraño. Claro que con interferencia mental aún sería posible darle la vuelta a esto, pero has elegido al oponente equivocado. No confundas tu pequeña y sucia partida de ajedrez con la realidad. ¿Has olvidado hasta lo más mínimo de cómo abrirte camino en la vida? Morval chasqueó la lengua como si lo hubieran descubierto, pero Visais asintió. Ya veo cómo es. Había tenido una vaga comprensión, pero con la explicación de Miltria por fin se dio cuenta de que había caído en la trampa de Noir en su anterior encuentro. Irritado, Morval rugió. HMPH, Miltria Tristen, veo que sigues viva, vieja bruja. Aunque te hayas dado cuenta de la verdad,
No puedes romper el hechizo de Noir. Además, acaban de llegar refuerzos. Adelante. Morval chasqueó sus gordos dedos. En respuesta, un grupo vestido con túnicas negras apareció de entre los árboles. Parte de ellos se movieron para ayudar a Noir y rodear a Alus. Y el resto. Ya no importa lo que pase. Esta es una buena oportunidad, así que acaben también con los testigos. Los refuerzos de Cruel Said se abalanzaron sobre Visaist, Froze, Selva y Miltria. A pesar de que los enemigos venían a matarla, Miltria se encogió de hombros como si no tuviera nada que ver con ella. «Santo cielo, ¿gente como esta sigue aferrada al ejército?» «Eso parece», respondió resignado Selva al ser el primero en moverse. «Yo me encargaré de esto». Selva blandió sus brazos hacia los atacantes Cruel Said que habían saltado a lo alto. Durante una fracción de segundo quedaron suspendidos en el aire por algo invisible, y al instante siguiente, trozos de su carne cayeron al suelo. Se oyó un sonido agudo cuando Selva retiró sus hilos de acero de maná y se limpió la sangre con un pañuelo. «Ese es el mayordomo de la familia Fable. Parece que la decadencia no significa nada para ti», dijo Visaist. «Ojojo, me siento honrado por sus cumplidos. Sin embargo, mis habilidades se han embotado». Selva recibió con humildad los elogios de Visaist, pero Miltria tenía una opinión diferente. «Podrías repetirlo. Cuando estabas en tu mejor momento podrías haberlos derribado con más brillantez. Te has hecho viejo. No tengo nada que decir a cambio. Me costó demasiado esfuerzo proteger a la maestra Froze y a nuestros estimados invitados de esos sucios matones», dijo Selva y extendió el pañuelo, habiendo limpiado no solo el hilo de acero de maná, sino también la sangre que se había esparcido por el aire. Gracias a eso, no había ni una mota de sangre en las ropas de Froze, Visaist o Miltria. «Maldita sea». Solo Morval estaba cubierto de la sangre de sus subordinados, y sacó un pañuelo para limpiarse la cara, y luego lo tiró al suelo. «Grrr». Morval rechinó los dientes y fulminó con la mirada a Visaist y los demás mientras gritaba: «Noir, acaba ya con ese mocoso y vuelve conmigo». Sin embargo, Miltria respondió casi por lástima: «Es inútil. ¿No lo entiendes? Ahora que el chico está así, esta pelea está prácticamente acabada». «¿Qué? No seas estúpida, la técnica de Noir sigue siendo». Morval miró hacia el campo de batalla con expresión estupefacta. «Los refuerzos han sido aniquilados. Eso es lo que te dijimos. Ahora que Alus está así, incluso sería peligroso que nos acercáramos», dijo Visaist con solemnidad, y a Morval se le torció la cara. Fue lo que se describiría como una muerte instantánea. La hoja de Night Mist centelleó, un sordo rastro de luz siguió su cadena y atravesó el oscuro bosque. En el instante siguiente, el grupo de túnicas negras que intentaba rodear a Alus una vez más se derrumbó, a excepción de Noir. Alus exhaló ligeramente. Su expresión era la del vacío. No se veía ninguna emoción, como si toda la vida fueran guijarros en el camino. En realidad, Alus estaba disfrutando de una sensación emocionante que no había sentido en mucho tiempo, como acabar con un enemigo de la forma más eficaz posible. Estar en un estado mental en el que podía concentrarse plenamente en todo era incluso algo agradable. Alus dirigió entonces su mirada hacia Noir y habló. «Ahora bien, las molestias se han ido. Entonces, ¿qué me hiciste?» Al tener esos ojos sin emociones dirigidos hacia ella, Noir ignoró desesperadamente el impulso de dar un paso atrás. Aunque se daba cuenta de que su oponente estaba muy por encima de ella, seguía convencida de que había algo. Si no, no valdría la pena matarlo. Si no, no tendría sentido determinar quién era superior. Al ver que a Noir no le importaba que mataran a sus aliados, también estaba en el mismo reino de la locura que Alus. En lugar de eso, lo que surgió en su mente fueron elogios, y los labios de la hermosa muchacha se alzaron en una sonrisa retorcida. Se sonrojó y dejó escapar un dulce suspiro. «Ja, ja. Esto es bueno. Eres el mejor». Noir frotó la mejilla contra el mango de su gran guadaña y se retorció obscenamente. Con las mejillas aún calientes, miró directamente a Alus con ojos apasionados. «Antes dijiste que no revelarías tus trucos. Pero te daré un servicio especial. Por favor, acéptalo como la mayor de las amabilidades». Noir se pinchó un lado de la cabeza. «Es magia oscura. Dicho esto, es diferente de Temptation, que no es muy diferente de la hipnosis simple. Esto está un paso por encima de eso. Lo llamo Lost Paradise. He entrado en tu aquí», dijo con una sonrisa maliciosa. Su compostura se debía a que sabía que no había forma de bloquear el hechizo aunque lo conocieras. Había empezado hace bastante tiempo, durante el festival estudiantil, donde ella lo conoció como su menor. Habiendo percibido los poderes de Alus, Noir empezó a sentar las bases con mucho cuidado. Comenzó con un poco de su vista y oído. Dejó que su impresión entrara lentamente, como la luz de la luna a través de una puerta. Los humanos se hacían una imagen de la gente basándose en la información que tenían, quiénes eran y qué pensaban, su aspecto y su voz. Todo tipo de información entraba por sus ojos y oídos, y la analizaban antes de almacenarla como información. Cuando una persona se mostraba favorable o segura, ya fuera mediante acciones beneficiosas o recompensas fáciles de entender o mediante el amor y la confianza, se introducía en la memoria.
Era un instinto de los animales que vivían en grupo contra el que era difícil ir. En pocas palabras, Lost Paradise interfiere con ese tipo de memoria. Pone la imagen que el objetivo tiene del invocador en el mismo nivel de confianza que sus padres, hermanos o seres queridos. Fue especialmente eficaz contra Besaist, porque tenía una esposa y una hija a las que amaba y que significaban más para él que su propia vida. Habiendo profundizado en su psique, Noir se había colocado por encima de la mujer de Besaist o Felinella, por lo que su cuerpo rechazó inconscientemente atacarla. Por si fuera poco, incluso perdió su resistencia a revelar secretos al caer completamente rendido ante el hechizo de Noir. Y no fue solo Besaist. Una vez que Noir alcanzaba esa parte de alguien, cualquier persona era incapaz de matarla. Así que aunque Alus se diera cuenta, ya era demasiado tarde. Incluso después de exponer su método, Noir sabía con certeza que Alus seguía en sus garras. Este es el adiós, mi querido superior. Noir se despidió de Alus, que permanecía inmóvil en silencio. Detrás de él, la niebla negra, que encarnaba su magia, adoptó la forma de una parca fantasmal. Cuando retiró su gran guadaña, murmuró en voz baja el nombre del hechizo. Crescent Tripe. Una guadaña de muerte se balanceó detrás de Alus, un golpe silencioso desde un punto ciego cortó unos mechones de pelo. Pero eso fue todo. Al parecer, Alus había detectado el ataque y se había acercado a Noir. ¿Oh? ¿Lo viste venir? Esperaba poder acabar contigo sin dolor, dijo Noir con indiferencia. Y continuó, pero no podrás matarme. Alus permaneció en silencio. Lo único que había en sus ojos negros era Noir. Fue como una confesión de su intención de matar, y ella fue consciente de la emoción que sentía. Fue un momento fugaz pero denso de intercambio de pensamientos y sentimientos a través de la vida. La hizo extasiarse de una manera que entumeció su cuerpo. Pero incluso entonces el resultado estaba decidido desde el principio. Mientras Lost Paradise estuviera funcionando, Alus sería incapaz de matar a Noir, aunque pudiera dirigir su espada contra ella. Noir era un poco reacia, pero quería zanjar el asunto rápidamente. Más podría darle una mala imagen como el más grande Magic Master. Además, si lograba acabar con Alus aquí, Noir estaba embelesada con la idea. Si tenía éxito, podría llegar al lugar que había imaginado. Sería reconocida por ella misma y por los demás, y su vida comenzaría de verdad. Había estado atrapada en una jaula en la oscuridad, pero a pesar de haber estado vacía durante tanto tiempo, por fin tendría una razón para existir. Eso era, sin duda, lo que significaba estar en la cima. Por culpa de sus predecesores, los niños del programa de formación Magic Master vagaban por las calles sombrías. Puede que Noir fuera la única que pensaba así, pero se había sentido avergonzada. Porque ella, que era mejor que nadie matando, era incapaz de superarlo en el inframundo. Aunque tenían diferentes cadenas de mando, Noir y Alus vivían en el mismo mundo de trabajos turbios. Era un mundo sorprendentemente pequeño, como una pequeña aldea encerrada por un muro. El miedo era como una plaga, y el nombre del responsable se extendía como la pólvora. Alus Reijin era un muro enorme para Noir, tanto como compañero Magic Master del programa de formación como alguien que trabajaba en la sombra. Como alguien que demostraba su valía matando, Noir, que solo podía vivir en las sombras, no soportaba tener a Alus por encima de ella. Por eso, su obsesión por Alus se hizo mayor que cualquier otra cosa en su mente. Así que ahora era el momento de superar a una leyenda viva, y ella era la que llevaba las riendas. La hoja de Night Mist de Alus se detendría justo antes de acabar con su vida. Estaba convencida de ello. Sin embargo, los ojos negros de Alus parecían estar descubriendo a Noir y observando las profundidades de su corazón. De repente, un escalofrío de terror recorrió su columna vertebral antes de extenderse por todo su cuerpo. Reaccionando a la intuición que le gritaba, saltó hacia atrás con su gran guadaña. Al instante siguiente, un hilo de sangre goteó de su mejilla. ¿Qué? Esto no había ocurrido nunca. La sensación de hormigueo que sintió era definitivamente la de una herida expuesta al aire, la sangre que bajaba hasta su barbilla era real y caliente. Y entonces, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele. Los sentidos de Noir se habían embotado, pero en la confusión, volvieron a la vida con un miedo evidente. Era el primer dolor que sentía en años. Aunque había sangrado por las heridas que Morval le había infligido durante su tortura, nunca había sentido dolor. Sin embargo, la herida de la espada de Alus, en su mejilla le produjo un dolor anormal. No era mucho más que un rasguño, que ni siquiera provocaría la reacción de una asesina entrenada, pero Noir gritó con fuerza y se retorció. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste herirme? Duele, duele, duele. ¿Cómo lo hizo? Bajo su hechizo, debería haberse detenido. Ni siquiera debería haber sido capaz de mover su AWR hacia ella. Mientras Lost Paradise funcionaba, debería ser muy difícil herirla. Al momento siguiente, Noir vio la expresión carente de emoción de Alus y murmuró conmocionada. No me digas. No, no hay duda. Ja, ja, así que es eso. Noir soltó entonces una carcajada demencial. Ja, 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 ja. Y pensar que tenías un punto débil tan simple. No, eso era de esperar de ti. Superas todas las expectativas.
En contraste con Noir, Alus no dijo nada. Se volteó hacia él con una sonrisa hechizante. Puedes matar a gente importante para ti sin pestañear. Eso es todo. Matas como si nada, sin sentir nada. ¡Qué maravilla! No puedo evitar que me cautives, me enamoraré. Contestó finalmente Alus, pero no había arrogancia ni desprecio en sus ojos. ¿Y qué? No había emociones en absoluto. Era como una máquina. Cuando percibió ese verdadero vacío, Noir se sintió casi aliviada. Y la soledad que nunca se había ido del todo desapareció. Era la tristeza de una hereje que estaría sola en el mundo fuera donde fuera. Pero ella no era la única que estaba loca. De hecho, Alus podría estar aún más loco. Al sentirlo, Noir se limpió la sangre de la mejilla. Era la primera existencia que descubría que albergaba la misma oscuridad. Sin embargo, su bienvenida podría significar su propio fin. Mientras Alus se movía una vez más con su espada negra, Noir dijo lo que realmente sentía. Maravilloso, Noir dijo mientras sangre fresca se derramaba del tajo que recibió en la parte superior de su brazo. Es increíble. El dolor, el calor de esta herida. Esta ferocidad, estas armas. Todo es pura locura. Estamos locos, tú y yo. En un charco de sangre propia y de sus aliados, Noir dejó escapar dulces suspiros entre grito y grito. Basta de hablar. Muérete de una vez. Ajá. Joe, hazlo si puedes, eso es. El maná se convirtió en niebla negra y se extendió alrededor de Noir. Dos ilusiones de un dios de la muerte, Crescentripe, blandiendo guadañas aparecieron. Podía crear un total de 3 Crescentripes al mismo tiempo, y el restante apareció silenciosamente detrás de Alus y blandió su guadaña hacia abajo. Pero era imposible. Era habitual que los asesinos atacaran desde un punto ciego, así que Alus lo vio fácilmente y lo esquivó. Sin siquiera mirar a su espalda, Alus blandió su AWR hacia atrás y asestó un tajo a Crescentripe. Noir sonrió en su mente. Como era de esperar. Pero es inútil. Como cuerpo espiritual, su cuerpo físico era muy indefinido. Era una forma de magia de invocación, y el núcleo que era su punto débil era demasiado pequeño para ser visto con el ojo, así que al igual que era inútil balancearse contra la niebla, los ataques físicos no funcionarían contra ella, que era su mayor ventaja. Sin embargo, contrariamente a sus expectativas, el Crescentripe cortante había cambiado de su forma de niebla a una estatua de hielo. Usó maná de hielo para congelarlo y luego lo cortó. La compostura abandonó la expresión de Noir. Ante sus propios ojos, el cuerpo espiritual de Crescentripe se desmoronó en pedazos de hielo. Aprovechando esa oportunidad, Alus se desvaneció. Los ojos de Noir se movieron a gran velocidad para intentar encontrarlo. Hizo una finta hacia los lados antes de retroceder, pero su aproximación era inminente. Oh, no. Tenía un Crescentripe en movimiento para repeler a Alus. Seguramente usaría el mismo método para enfrentarse a este. Así que lo predijo y blandió su gran guadaña. Cortaría a la parca y a su oponente de un solo golpe. Eso parece algo que se te ocurriría a ti, dijo Alus sarcásticamente, sonando ominoso. Ignoró a la parca y clavó su espada en Noir desde su costado. Se dio cuenta de que, mientras creía que lo guiaba a él la había estado guiando a ella. Había llevado de las narices a innumerables oponentes, pero esta era la primera vez que le ocurría lo mismo. Noir usó toda la fuerza que tenía para torcer la muñeca y mover la gran guadaña. Como si descargara su pánico y su rabia en su golpe, se balanceó para acuchillar una vez más a Crescentripe y a Alus. ¡Mierda! Solo muere. Sin embargo, fue un movimiento inesperadamente malo, ya que las partículas del cuerpo espiritual disperso le bloquearon la vista. El pánico y el miedo se apoderaron de ella mientras giraba imprudentemente su gran guadaña. De repente, una hoja se dirigió hacia la base de la garganta de Noir, al fondo de su vista. Ella la repelió con su empuñadura y saltó hacia atrás, pero Alus ya se había adelantado y estaba en el rango. Ella intentó tomar distancia, pero los continuos ataques la mantuvieron a la defensiva. Aún así, Noir lo manejó bien con su gran guadaña y evitó cualquier herida mortal. Sin embargo, apenas esquivaba, y al final las heridas que recibía se convirtieron en algo peor que simples arañazos. Sus brazos, piernas, rodillas, hombros. La sangre manchaba sus ropas negras, y la hemorragia empeoraba gradualmente. Duele, gritó Noir mientras blandía su gran guadaña. Un dolor punzante recorría su cuerpo, pero contrariamente a sus palabras, había una extraña sonrisa en sus labios. La locura que invadía a la chica rota estaba difuminando todo tipo de fronteras. Ni siquiera ella podía decir si sentía dolor o placer. Derecha, no izquierda. Lo siguiente es, abajo, derecha. Estaba totalmente concentrada en la espada de Alus, pero eso no iba a mejorar la situación. Mientras se defendía a duras penas de los ataques, de repente miró a la cara de Alus cuando se había acercado. Ella estaba sufriendo mucho y divirtiéndose mucho, pero no había ninguna emoción en la expresión de él. No pensaba en nada en absoluto. Con más miedo subiendo por su espina dorsal, Noir miró hacia el hombro de Alus y manifestó otro hechizo.
Tardó menos de un segundo en construir en secreto Scry, un hechizo más poderoso que Crescentripe. De repente, un pequeño bebé apareció aferrándose al hombro izquierdo de Alus. Tenía la piel blanca y clara y ojos negros en cuencas interminables. Abrió la boca con una sonrisa inocente, pero incluso su boca era negra como el carbón. Al poco rato, de su boca negra salía un fuerte grito que destruía el cerebro con sus vibraciones. Al igual que Crescentripe, utilizaba un cuerpo espiritual como medio, por lo que era difícil de percibir por el enemigo si se manifestaba desde un punto ciego. Su alcance efectivo era algo grande, por lo que ni siquiera Noir saldría ilesa, pero estaba dispuesta a pagar el precio. Será demasiado tarde cuando te des cuenta, mi querido superior. El bebé sonrió y abrió la boca de par en par. Al instante siguiente, Night Mist atravesó la frente del bebé nacido de Elscry. Una vibración creada por la hoja sacudió el espacio antes de ser balanceada hacia arriba. El espacio mismo se separó y la construcción de Elscry se cortó. El bebé maldito se partió por la mitad y se dispersó en partículas de maná, con una sonrisa aún en su rostro. ¿Qué? ¿Cómo? Es imposible detectar eso. Noir siguió la mirada de Alus y se dio cuenta. Su mirada en la parte superior del hombro de Alus justo antes de manifestar el hechizo había sido contraproducente. No puede ser. Solo por seguir mi mirada. Eso no es posible. Alus no tuvo respuesta que dar, aparte de otro tajo, esta vez diagonal, que le cortó el hombro. ¡Ah! Duele, duele, duele mucho. Noir se tapó la boca instintivamente, y al ver la cantidad de sangre que tenía en la palma de la mano, apretó los dientes. A pesar de su inestabilidad, se obligó a moverse a pesar del dolor. Aunque blandía la gran guadaña con delirio, se ceñía a la forma arraigada en ella, por lo que sus ataques eran de todo menos monótonos. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué no puedo golpearte? No es justo que solo me duela a mí. ¿Deberías sufrir conmigo, o no es divertido? ¿Por qué soy la única que sufre tanto? Su voz se interrumpió cuando el tendón del brazo que sujetaba la gran guadaña fue cortado y escupió sangre. Incapaz de soportarlo, soltó el arma, dio un paso atrás y escapó por los aires. Se sujetó la muñeca cortada mientras observaba cómo Alus no dudaba en acercarse. En su mano había una espada despiadada, de un negro reluciente. Adoptó una postura que solo tenía el objetivo de atravesarle el corazón. Con su hechizo superado y su gran guadaña perdida, ella no tenía forma de resistirse. Ejeje. Noir sonrió con calma, como si se hubiera convertido en otra persona. Abrió su mano derecha apretada. En ella había una semilla negra. Pronunció el nombre del hechizo en un tono alegre. Dark Lotus, ¡ah! Un momento después se abrió. Una grieta se formó en la semilla, y humo rojo salió de su interior, cubriéndolos a ambos. Se extendió rápidamente, pero no más allá de cierta distancia. Antes de que nadie se diera cuenta, una rosa silvestre que probablemente creció de la semilla estaba extendiendo sus raíces en el suelo, y más humo rojo comenzó a rociar de su brote regordete. Entre el humo rojo, Noir se arrodilló y recogió la gran guadaña con la mano izquierda. No estaba acostumbrada a manejarla con la izquierda, pero le serviría. Al hacerlo, inhaló un poco de humo y tosió. Aunque tengo cierta tolerancia, esto es realmente efectivo. Aunque seguro que a mi superior le duele un poco. Dark Lotus era un hechizo que esparcia veneno usando una semilla. El humo del veneno estaba sellado en una envoltura de magia, permitiendo que fuera almacenado a largo plazo. El humo contenía una forma de virus de maná que era parasitario y se multiplicaba a través del maná de su víctima. Se propagaba por el torrente sanguíneo hasta infectar y destruir todo el cuerpo. Aunque Alus estaba conteniendo la respiración, tenía varias heridas, y el virus seguramente se propagaría a través de ellas. No podrás bloquearlo. Después de todo, he estado poniendo maná en esa semilla cada noche mientras pensaba en ti. Dark Lotus no tenía el deterioro habitual del cuerpo de maná, por lo que la preparación llevó más tiempo. Especialmente tomó mucho esfuerzo multiplicar el virus dentro de la semilla, pero debido a eso podía ser activado como un ataque sorpresa sin depender de una AWR. Noir buscó la silueta de Alus entre el humo. JE, ¿dónde estás, mi querido superior? Es hora de que vomites sangre negra. Por favor, muéstrame tu cuerpo crispado, ya que estás a las puertas de la muerte. Ansiaba con locura oír los estertores de Alus y verlo morir. Solo pensarlo la ponía de un humor fantástico. ¿Qué haría si realmente lo viera? El humo comenzó a despejarse después de que ella levantara su gran guadaña, permitiéndole ver. El deterioro causado por el virus ya debería estar haciendo efecto. Sin embargo, el humo comenzó a remolinarse frente a Noir y se reunió en un solo punto. Era como si la escena de la liberación del Dark Lotus se reprodujera al revés. En el centro del remolino de humo, Alus sostenía en alto Night Mist. Su expresión era exactamente la misma que antes de que ella manifestara el Dark Lotus. O más bien, él se veía más renovado que antes. ¿Qué? Antes de que ella pudiera preguntar qué había pasado, él empujó su espada hacia adelante. Noir usó su mano izquierda no dominante para sacar la empuñadura de la gran guadaña y bloquear la estocada mortal, pero la sorpresa había arruinado su postura. Además, no estaba acostumbrada a manejar su arma con la otra mano.
Utilizó toda la fuerza que pudo reunir para prepararse para el impacto, pero aún pudo lograrlo. No quería más dolor. Especialmente cuando era tan unilateral. Pero ese miedo fue un error fatal. ¿O no? La punta de la espada de Alus estaba encantada con Dimensión Thrust, el hechizo para separar el espacio. Era imposible bloquearlo físicamente. Debería haberse centrado en esquivarlo en lugar de bloquearlo. Había malinterpretado la situación, o mejor dicho, había estado bailando sobre la palma de la mano de Alus, siendo arrinconada y obligada a realizar una jugada perdedora. Si ella hubiera esquivado en su lugar, él probablemente habría utilizado un ataque adecuado para ello. Night Mist de Alus atravesó fácilmente la empuñadura de la gran guadaña y se dirigió directamente a atravesar el cuerpo de Noir. Ah. Esto es maravilloso a su manera, el mundo no necesita dos personas en la cima. Pero, es un poco frustrante. Se sintió casi aliviada. En ese momento, el dolor de su cuerpo pareció desvanecerse y el miedo desapareció por completo. ¿Estaría viendo su vida pasar ante sus ojos? Por alguna razón, el tiempo parecía alargarse. Nunca imaginó que esperar la muerte le llevaría tanto tiempo. Aún así, hubo un denso instante de dicha. Se sintió como sumergida en un líquido cálido mientras algo llenaba sus vacías entrañas. En lugar de desesperación, sintió una retorcida sensación de felicidad. Cerró los ojos lentamente, con una sonrisa inocente en el rostro. Sin embargo, justo antes de que la muerte en forma de espada corta tocara su cuerpo, ésta se detuvo inesperadamente. Ah. En su lugar, fue asaltada por un inmenso impacto en su flanco izquierdo. Mientras volaba por los aires, se dio cuenta de que había recibido una patada. Oyó cómo se rompían algunas costillas al caer al suelo y rodó como una muñeca de trapo. Sujetándose el cuerpo y encogida, lanzó un grito de angustia mientras se frotaba la cara contra el suelo. ¡Urk! ¡Ah! No puedo respirar. Tosió, incapaz de hablar o respirar correctamente. Sangre y saliva goteaban de las comisuras de su boca. Mientras ella se retorcía de dolor, Alus se mantenía sobre una pierna, aún en su postura de patear, mirándola sin decir palabra. Alus no podía creer la vacilación que sentía. No sabía lo que había hecho. Tampoco pretendía ser una finta. Viendo que su victoria estaba garantizada, no había necesidad de eso. Empujó su mano derecha con la intención de matar, pero justo antes de que pudiera terminar el trabajo fue detenido, por su propia mano izquierda. Y eso no fue todo. Contrariamente a su intención de matar, sus piernas se movieron por sí solas como para dejarla escapar. Naturalmente, no fue un empujón suave, fue una patada sin piedad, pero mostró su intención de no matarla. ¿Cuál era exactamente la razón? Si tuviera que decirlo, ni siquiera necesitaría buscar en sus recuerdos. Podía recordar claramente la expresión que Noir le había mostrado. Alus debía de estar aún bajo la influencia de Lost Paradise, y eso fue lo que detuvo su espada. En su cabeza, ella no había lucido el rostro retorcido de una asesina con la mente rota, sino el de una chica triste con un futuro por delante. Por alguna razón, para él no era diferente de Tessia o Alice. Al igual que Alus, había llegado tan lejos como había podido aunque se suponía que no le esperaba un futuro brillante. Aunque lo sabía, Alus dudó en matarla al final. Tal vez fuera una miserable muestra de sus propios deseos. Pero ya era demasiado tarde. Prolongar la vida de cualquiera de los dos solo serviría para que acabaran matando a otra persona en el futuro. A pesar de eso, Alus esperaba un camino para la expiación. Si clavaba su espada en el cuerpo de aquella chica, probablemente nunca podría volver a aquel lugar lleno de vida donde estaban Tessia y los demás. Al menos eso era lo que él sentía. Alus cerró y abrió la mano para confirmar cualquier anomalía física. Aunque sabía que no tenía sentido, era una decisión que él mismo había tomado como resultado de la nueva vida que había cultivado en la academia. Pensándolo así, se dio cuenta de que se sentía algo satisfecho. Pero ¿cuánto importaría todo eso contra alguien completamente retorcida como Noir? De repente, un grito atronó, rompiendo el silencio. Noir, ¿qué estás haciendo? Acaba con él de una vez. Noir salió despedida por los aires y rodó cerca de Morvald, que se acercaba enfadado a ella. ¿Qué haces? Ya está bien de jugar. Cuando lo mates, serás la número 1. Y yo asumiré la jefatura del ejército. Todo se arreglará, Morvald gritó histérico a Noir, que se retorcía de dolor. Urk, ¿lo entiendes? ¿Me estás escuchando? Es imposible que sientas dolor, yo te hice así. Esos padres escoria, tratando de sabotearme. Morvald echó el pie hacia atrás y luego pateó el flanco de Noir con la punta afilada de su pie. La sangre brotó de su boca. Un intenso dolor agudo la hizo cerrar los ojos, las lágrimas se acumularon alrededor de ellos y corrieron por sus mejillas como si se las exprimieran. La pateó sin piedad otras 2 o 3 veces. La sangre salió volando de su boca, y ni siquiera pudo gritar como era debido, ya que Morvald la agarró por el pelo y le levantó la cabeza a la fuerza. Todavía puedes luchar, ¿verdad, Noir? Estás tan contenta como siempre, ¿verdad? ¡Qué mala niña eres! Morvald aplastó la cara de Noir contra el suelo una y otra vez.
y para cuando Morvald empezó a respirar con dificultad, Noir ya ni siquiera podía gritar, pues había quedado reducida a una marioneta que solo podía escupir sangre por la boca. Solo la débil respiración que escapaba de sus labios era la señal de que seguía viva. Deberías saber cuándo rendirte. Morvald, si te enorgulleces de ser general de división en Alfa, entonces conoce tu lugar. Visais tenía una hija más o menos de la misma edad que Noir, así que no pasaría por alto los actos de violencia sin sentido. Ya sea por su extrema agitación o agotamiento, la siguiente patada de Morvald falló. Y cuando trató de patear una vez más, una extraña vibración sacudió a Morvald y su gordo cuerpo empezó a inclinarse. Sorprendido, se miró el hombro derecho. Una hoja negra lo había atravesado. Un dolor increíble recorrió su mente y soltó un grito desagradable. ¡Warg! Mi brazo! La sangre se derramó sin pausa, manchando su uniforme militar. Night Mist estaba tan profundamente clavado en su hombro que era un milagro que el brazo de Morvald siguiera unido. Morvald cayó de rodillas, y sin hacer ruido abrió y cerró la boca como un pez en tierra. Quería quitarse la espada corta del hombro de inmediato, pero el dolor extremo y el pánico le impedían hacer algo. De hecho, cualquier movimiento que hacía solo lo hería aún más. Estaba acostumbrado a herir a otros, pero él mismo no había sentido realmente dolor. Y menos en un nivel tan grave. La sangre brotaba de su gordo cuerpo como si fuera pus. Puso desesperadamente la mano izquierda sobre la hoja para intentar detener la hemorragia, pero era como tratar de usar algodón para detener un grifo roto. Su cuerpo se fue enfriando poco a poco. Al poco tiempo ya no sentía la punta de los dedos. ¡Arg! ¡Deprisa! ¡Llamen a un equipo de rescate! ¡Cúrenme ahora mismo!, exclamó Morvald. ¡Alus!, gritó Visaist, haciendo uso de su juicio. Morvald era escoria irredimible, pero no podían ignorar la ley y matarlo aquí. Sin embargo, su voz no estremeció a Alus lo más mínimo. Morvald tembló cuando sus ojos se encontraron con la fría mirada de Alus. No. Espera. Yo no hice nada malo. Te juro que no volveré a hacer nada. Así que, ¿de acuerdo? Ese solo saca esto, ayúdame, cúrame. Visaist, tú también di algo. Protégeme. Pidió ayuda. Había perdido toda sensibilidad en su brazo derecho. Echaba espuma por la boca, suplicando desesperadamente. Visaist miró al patético hombre como si no hubiera nada más que pudiera decir. No sintió mucha compasión por el hombre, en su lugar sintió odio hacia sí mismo. Cuanto había predicho Berwick que Alus entraría en ese estado y despertaría su naturaleza interior. Arrojarlo a la academia debería haber evitado lo peor, pero al final, no pudo hacer nada para ayudar al joven. Visaist apretó el puño. ¡Qué desagradable! Una declaración escalofriante hecha tan bajo que costaba creer que fuera la voz de una persona. Sin embargo, a pesar de lo baja que era, todo el mundo podía oírla. La intención asesina se dirigía puramente hacia un solo hombre, pero todos los presentes estaban en guardia. Visaist habló con sorpresa. Oye, él y Morvald no estaban viendo un hechizo, y por esa razón hasta el tonto de Morvald podía entenderlo. Instintivamente rechazó la intención asesina y una súplica salió de sus temblorosos labios. Para esto, gritó Morvald. La cadena que ondulaba en la mano de Alus era una sentencia de muerte. Iba a verter grandes cantidades de maná en la cadena. Si eso atravesaba la cadena hasta llegar a Night Mist, clavada en el cuerpo de Morvald, la hoja atravesaría fácilmente su carne y su cuerpo se desgarraría. Una vibración que abría la herida del hombro se hacía cada vez más fuerte, y Morvald gimió de dolor. Sus dientes rechinaron de miedo y su cuerpo se puso rígido mientras sus ojos se cerraban. El pavor que sentía lo llevaba al límite. Los mayores arrepentimientos siempre llegaban en las peores situaciones. Por primera vez en su vida, el arrogante hombre se arrepintió por fin de sus precipitadas acciones y rezó a Dios para que le perdonara la vida. Al momento siguiente, el maná se derramó sin piedad a través de la cadena, y se oyó el tintineo de los anillos de la cadena. Sin embargo, mientras la ondulación de la cadena se dirigía hacia la espada de Night Mist, una enorme figura se movió al lado de Morvald. Era Visaist, con el puño derecho hacia atrás y golpeando un punto de la cadena. El impacto, cargado de maná, detuvo la oleada de muerte y apartó a Night Mist del hombro de Morvald. Entonces agarró firmemente la cadena y gritó. ¡Ya basta! La hazaña abrió la herida de su costado, haciendo que Visaist apretara los dientes y exhalara antes de hablar con Alus. Todavía no es momento para eso. No olvides que sigues siendo parcialmente militar, y como Magic Master de Alpha, ni siquiera tú podrás salirte con la tuya en caso de traición a un oficial superior. Tienes que aguantarte, Alus. Alus no dijo nada, pero Visaist señaló a Morvald con el pulgar. No te preocupes, me moveré para ocuparme de él. Este incidente es especialmente decisivo. ¿Se desmayó? Realmente le faltan agallas, dijo Visaist con expresión exasperada y luego miró hacia el linde del bosque. Dejando eso a un lado, Alus, esta vez te pasaste un poco con ellos. No es propio de ti cometer un desliz así. No te metas en esto. Mis subordinados y yo nos encargaremos del resto. Ante esas palabras, la luz volvió a los ojos de Alus.
Después de ver eso, Besaist lanzó la cadena de Night Mist, incluyendo la espada en el otro extremo a Alus. Cuando Alus la devolvió silenciosamente a su vaina junto a su cintura, se sintió como si el tiempo congelado comenzara a moverse una vez más. Sujetándose el flanco, Besaist miró a Noir. Esta chica aún respira. Si recibe tratamiento médico aún podría. Lanzó una mirada a Alus indicándole que se ocuparía de ello, y empezó a examinar a Noir. Por lo que pudo ver, las patadas del ahora patéticamente desmayado Morval causaron que las costillas rotas dañaran sus órganos. No era un experto en magia curativa, pero estaba claro que se trataba de una emergencia. Besaist gimió y arrugó su tosco rostro. Ya era hora de que los subordinados que había llamado llegaran al lugar. Alus se sentía distante, como si no estuviera allí, mientras devolvía Night Mist a su vaina. Pero su mente empezó a enfriarse por el calor de la batalla, y en poco tiempo, todo en su interior volvió a la normalidad. Todavía incapaz de calmarse, Alus comprobó su entorno. Vieron demasiado, ¿eh? Ya veo. Besaist no hablaba de Frozen ni de Tesfia y Loki. Alguien más lo había presenciado todo. La mirada y la actitud de Besaist le dijeron a Alus que el testigo no invitado no era alguien con quien bajar la guardia. Dado que ignoraron el dilema en el que se encontraba Morval, no se trata de un subordinado suyo o de Cruel Said. Y considerando la reacción de Lord Besaist, tampoco son Wombrina. Entonces, ¿quién podría ser? Incluso podrían haber estado observando desde el Tembram. Mientras Alus se ponía a pensar, la presencia del observador desapareció de repente. Viendo cómo se alejaba tan hábilmente, no era nadie ordinario. TSK, realmente podría haber sido un error. Normalmente eso era imposible, pero esta vez Alus estuvo demasiado concentrado en la batalla. Rascándose la nuca, Alus habló a Loki, que permanecía en silencio. Está bien. Vámonos. Le quedó un mal regusto que no podía explicar. Normalmente corría hacia él después de la batalla, pero hasta que Alus le habló, había estado de pie junto a Tesfia. Las dos lo habían visto todo de principio a fin. Por supuesto, Tesfia no se había dado cuenta de la implicación de Morvald hasta que terminó la batalla contra Noir. Tesfia se enjugaba lágrimas que no se había dado cuenta de que había derramado con la manga, y Loki respiraba hondo para calmarse. ¿Lo entiendes ahora, Tesfia? Hasta aquí puedes permanecer al lado de Sir Alus sin ninguna determinación. Viven en mundos diferentes. Por eso, las palabras de Loki se desvanecieron. Le costó decir esas palabras decisivas. Tesfia y Alice ya habían aprendido mucho de Alus. Aunque no fueran discípulas, tenían una conexión. Pero si Tesfia intentaba ir más allá de su posición como simple alumna, había una línea que debía cruzar. Tenía que entender mejor a Alus. Incluso si el resultado era impactante, y se enteró de la oscuridad del mundo. La Loki del pasado no habría sido tan ambigua. Sin duda le habría dicho fríamente a Tesfia que no se quedara al lado de Alus. Loki estaba convencida de ello. Solía ser una fiel seguidora y árbitro, trazando una línea estricta entre las chicas ignorantes y Alus. Pero podía sentir que ya no era así. Durante su estancia en la mansión Fable, se había dado cuenta de que las miradas que Tesfia dirigía a Alus eran las de una chica, no las de una simple estudiante, y eran similares a las de la propia Loki. Así que si Tesfia llegaba a sentir algo romántico por él, como alguien que tenía pensamientos igual de perversos, no podía detenerla. No tenía derecho a hacerlo. En todo caso, otra persona que pudiera entenderlo era algo que debía ser bienvenido. Aún así, había una cosa que tenía que decirle a la pelirroja, que parecía mucho más frágil de lo normal. Los que no podían dar ese último paso aún tenían una forma de felicidad por haberse quedado atrás. Bien entonces, Tesfia. Adiós. Tesfia fue incapaz de decir algo en respuesta a esas frías palabras de despedida. Sabía lo que debía decir y lo que quería hacer, pero la horrible pesadilla que acababa de presenciar borró todo lo demás de su mente. Tesfia solo pudo ver cómo Loki corría al lado de Alus. Perdió toda la fuerza en las piernas y se desplomó en el acto. Minasa y Teresia se dieron cuenta y la llamaron desde atrás mientras corrían hacia ella, pero sus voces sonaban muy distantes ahora. Los escalofríos que sintió se convirtieron en una masa nauseabunda, surgiendo de su pecho. Sintió como si fuera a brotar de su boca, se la tapó con la palma de la mano y se agachó. Solo quería desahogarse y estar tranquila. Pero rechazaba esa idea mientras su rostro palidecía. Al final solo estaba oponiendo resistencia. Sabía que era demasiado tarde para hacer algo. Pero lo que perdería, lo que desecharía, era algo más que una terrible sensación en su pecho. Y nunca sería capaz de perdonarse a sí misma. El significado del rechazo tácito de Loki no abandonaría su mente. Ella tenía razón. Ese rechazo era la razón por la que sus emociones la atormentaban ahora. Ella lo sabía. Entendió que era una traición contra sí misma. Ver solo lo que quería ver y rechazar lo que no quería ver era propio de la naturaleza humana, y ella podía comprenderlo. Al fin y al cabo, no era más que una pésima humana que se regodeaba en la paz que le habían dado. No era más que una chica tonta que no podía salir de su jaula. Temporal, incluso después de haber aprendido la mitad de los secretos más importantes del mundo.
Pensando en ello, los días que había pasado con él fueron muy satisfactorios. Creyó que juntos lucharían codo con codo contra las dificultades y la dureza del mundo. Pero eso era solo una pieza trivial en el rompecabezas de conocer al verdadero Alus. Ella no podía entender cómo podía matar gente sin emoción, cómo podía estar en el centro de una tormenta de matanzas como si nada. Estaba más allá de su comprensión. Y lo que ella vio ahora probablemente no era todo de él. Al fin y al cabo, el Alus que había visto en la academia no era la imagen completa de él. Tessia estaba muy frustrada. Tenía ganas de pisotear con desprecio los superficiales sentimientos de amor de los que por fin era consciente. Las lágrimas que se agolpaban en sus ojos le nublaron la vista, y solo pudo ver vagamente al muchacho de pie en la distancia. Alus miró hacia atrás cuando se marchó, con aire melancólico. Pero, probablemente nunca volvería a hablar con Tessia. Y con razón. Él mismo conocía bien la dicha de no conocer la oscuridad del mundo. Tessia podía ver claramente que Alus sentía que ella estaba mejor en la luz. Así que quién podía culparla si seguía un camino diferente al suyo. Era su derecho natural, y la forma de vida apropiada para una persona normal. Sin embargo, aún agachada, Tessia se agarró al suelo con su mano temblorosa. Sus uñas se clavaron en el barro y lo agarró con firmeza. ¿Qué tan patética puedo llegar a ser? ¿Qué creía que estaba haciendo? Tessia creía saber bastante sobre Alus. Sin embargo, cuando vio un atisbo de su verdadero yo, se quedó así. Realmente sintió que era una persona pequeña. Todo tipo de emociones se agolpaban en su pecho y no podía respirar. Su arrepentimiento se desbordó, convirtiéndose en cálidas lágrimas que corrieron por sus mejillas. Aquello era un pecado con el nombre de inocencia, y ella era una criminal que no intentaba ver la verdadera apariencia del mundo. Ya no le estaba permitido perseguir la espalda que se alejaba, ni extender la mano hacia ella.